Las tendinopatías o inflamaciones del tendón, degeneración del tendón, tendinitis, que es como se suele conocer popularmente, afectan a un montón de personas en el mundo. Pero ¿por qué se produce una tendinopatía crónica? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que esta tendinopatía no acabe de recuperarse? Si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque estás sufriendo este tipo de dolor en los tendones en alguna parte de tu cuerpo. En este vídeo, no te lo pierdas, te voy a enseñar un gran número de factores de riesgo que pueden causar una tendinopatía, una tendinitis, una degeneración del tendón. Así que sin más, vamos a ello. En primer lugar, si eres deportista, tienes que tener en cuenta tres factores principales. Y es que en cualquier disciplina deportiva, cualquier actividad física que hagas, tienes que tener en cuenta el tiempo que estés haciendo el ejercicio, la intensidad con lo que estés haciendo el ejercicio y la carga con la que estés realizando el ejercicio. Esos tres factores son muy importantes para la aparición de una posible tendinopatía. Si estás trabajando por encima de tus posibilidades en uno de esos tres factores, a la larga vas a tener un problema en el tendón, una tendinopatía, una tendinitis. Así que ese factor es importante tenerlo en cuenta. El segundo de los factores que hay que tener en cuenta es tu gesto, cómo estás realizando ese ejercicio. Por ejemplo, si eres un corredor y tienes una tendinopatía, por ejemplo, del rotuliano, ¿cómo está siendo tu gesto deportivo? ¿Cómo es tu zancada? ¿Cómo llevas la espalda? ¿Llevas la cabeza muy hacia adelante? ¿Llevas la espalda muy hacia atrás? ¿Corres sin levantar mucho las rodillas? Son factores a tener en cuenta para una posible tendinopatía rotuliana. Y muchas veces puede ser que tengas la tendinopatía rotuliana, pero tu problema biomecánico no esté en sí en el apoyo plantar, en la rodilla, en la cadera, sino puede estar, por ejemplo, en una malposición cefálica de la cabeza. Para ello, ¿qué te recomiendo? Que acudas a un profesional sanitario dedicado, especializado sobre todo en temas deportivos, para que analice tu postura, tu biomecánica, cómo estás realizando ese gesto deportivo. Y si hay que hacer correcciones, hacerlas cuanto antes, porque tendrás que reaprender a hacer todo ese gesto deportivo. Es como, entre comillas, volver a aprender a caminar dentro de tu disciplina deportiva para evitar que esos problemas de tendón sigan apareciendo cada X tiempo. Y la tercera causa, para mí es la más importante porque es la que siempre la gente se suele dejar de lado, no cae en esos detalles y son detalles muy importantes y son los factores intrínsecos, personales de cada individuo. Y es que aspectos como el peso. Si tienes sobrepeso es un factor de riesgo importante para tener tendinopatías del tren inferior, de cadera hacia abajo. Aspectos como la alimentación, cómo te estás alimentando. Es de vital importancia que sepas alimentarte bien. Y es que todos comemos, pero no todos nos nutrimos de forma óptima. Ten en cuenta que si estás abusando de alimentos procesados, de harinas, pan, espaguetis, macarrones, arroz, maíz, abuso de lácteos, son alimentos bastante proinflamatorios para tu membrana intestinal y todo eso va a crear una disbiosis, va a crear que tu membrana, tu permeabilidad intestinal esté desequilibrada y van a empezar a pasar sustancias a tu organismo, a la sangre, que no deben de pasar. También va a haber sustancias que el organismo va a tener que absorber y no va a poder absorberlas por tener una inflamación intestinal, por tener un mal hábito de alimentación. Muy importante también tener en cuenta la hidratación. Igual de importante es saber nutrirse bien como saber hidratarse bien. Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, ¿qué cantidad de agua debe pesar una persona que pesa 70 kilos? Pues coges 70, lo divides entre 7 y te sale un número. En mi caso, 70 kilos, partido entre 7, me sale un número que es 10. Debo beber 10 vasos de agua al día para no entrar en deshidratación. Evidentemente, si yo hago un aumento de carga, un ejercicio, por ejemplo, hago una clase de CrossFit, hago un ejercicio de salir a correr 10-12 kilómetros, mi carga hídrica tiene que ser superior. Otro de los aspectos intrínsecos que tenemos que tener controlados es el tema del estrés. El estrés de por sí no es malo, lo que es malo es una mala gestión del estrés, ya que si tenemos niveles altos de estrés de forma continua, hormonas como el cortisol, catecolaminas, etcétera, van a estar en niveles altos dentro de nuestra sangre y esto va a afectar a nuestra calidad tendinosa y a nuestra calidad muscular. Por tanto, si tú tienes un mal descanso, no estás descansando bien, tienes ansiedad, tienes estrés en tu día a día, tienes que tener en cuenta que vas a tener que hacer técnicas para disminuir estos niveles de cortisol, catecolaminas en sangre, poco a poco, gradualmente, para quitar esa fuente de riesgo para tener problemas, en este caso, musculotendinosos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy fácil. Hay técnicas de respiración, hay técnicas de mindfulness, hay técnicas de sumergirse en agua fría. Eso evidentemente lo tienes que hacer de forma
muy progresiva, pero hay estudios científicos que están evidenciando, valga la redundancia, que el frío nos reduce el estrés a largo plazo. Y por supuesto el ejercicio físico. El ejercicio físico realizado es una fuente de estrés para nuestro organismo, siempre adaptando las cargas, la intensidad y las repeticiones. Así que con todo esto que te he enumerado en este vídeo, ya tienes en cuenta qué factores a ti concretamente te pueden afectar más. Si conoces a alguien que esté sufriendo por un problema tendinoso, una tendinopatía crónica, no se acaba de recuperar, compártele este vídeo, seguro que le va a venir bien. Te habrás dado cuenta que seguramente algún factor no lo estabas considerando dentro de tus posibles causas de la tendinopatía que estás sufriendo. Sin más, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si no quieres perderte más vídeos como este y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.